La Mancha, Albacete, auténtico cruce de caminos entre la Comunidad Valenciana, región de Murcia y Andalucía Oriental, no tendría significado sin esas estructuras morfológicas de las sierras segureñas que la detienen en su caminar. Espacio geográfico y humano incluido en el frente prebético que bordea la meseta. Paisajes de extremado carácter montañoso, Calar del Mundo, Sierra de las Cabras, Ardal, Sierras de Góntar, horizontes que se pierden entre el cielo y la tierra, Cerrico de las Mentiras, Las Cabras, Argel, Cabezarrasa. Amplios pliegues y fallas marcados por la acción kárstica en su superficie, dolinas, poljes, grutas y cuevas que absorben el agua produciendo fascinantes surgencias que nutren los ríos de estos valles, Tus, Segura, Taivilla, alimentando al Mediterráneo, representan la única esperanza de supervivencia en esta agreste, inhóspita y aislada tierra. Yeste musulmana y conquista cristiana. Con la llegada de los musulmanes, estas tierras adquieren especial importancia, sobre todo militar, pues quedarán como terreno fronterizo frente al centro y norte peninsular, conforme avancen los cristianos hacia el sur. Toda esta tierra quedará como baluarte defensivo. Yeste, según consta en las tablas de Ptolomeo, se dijo Yese, pasando a llamarse Iste, según se nombra en la historia del rey don Juan el II. Sin embargo, en tiempo de moros, llamóse Beneche, que es nombre arábigo, de lo cual se deduce que estas tierras montañosas y pobres pudieron ser ocupadas por musulmanes de origen bereber que se desplazaban con todo el clan familiar, mientras que los musulmanes de origen árabe ocupaban las tierras más fértiles. Estaba constituido por pequeñas poblaciones fortificadas, Yeste, Graya, Góntar, Tus y la población de Tíndibar, que recibía su nombre del río Segura, llamado Tandavid. Todo este sistema defensivo de castillos, torres y atalayas, perfectamente integrado en la orografía del terreno, comenzó a tambalearse en manos musulmanas con la batalla de las Navas de Tolosa. La derrota del ejército almohade abrió el camino a los cristianos para el avance hacia el sur y la conquista progresiva de Andalucía. La Orden Militar de Santiago, tras la toma de Montiel, conquista la parte alta de la cuenca del Segura. En 1242 caen las posesiones de Yeste, Taivilla, Letur, Férez, Socobos. Encomienda de Yeste, Taivilla. La Orden Militar de Santiago, mediante la encomienda de Yeste y Taivilla, controlaba un extenso territorio de tierra montañosa y áspera, de grandes valles y grandes alturas. Aprovechando el sistema defensivo diseñado por los musulmanes, la encomienda utiliza los castillos, torres y atalayas existentes. En el castillo de Yeste se establece la residencia del comendador. La fortaleza de Taivilla se convierte en el segundo bastión militar fuerte contra los musulmanes granadinos. Los torreones y atalayas, dispersas por el territorio, controlaban los valles, los pasos naturales, caminos o se construían cerca de núcleos de población. En sitios elevados, sobre promontorios, podían vigilar grandes distancias, comunicarse con señales acústicas, con fuego y humo o por espejos. Construidas mediante mampostería utilizando grandes encofrados, empleaban la técnica denominada enzarpa, consistente en un ensanchamiento del muro en su parte inferior, estrechándose en forma escalonada según asciende. En general se dividen en planta baja y 2 pisos, además de la terraza. El suelo era de madera apoyado en grandes vigas. Apenas tenían vanos, aunque algunas presentan pequeñas ventanas en la parte superior. La terraza es almenada. Se supone que tendrían techumbre para protegerse de las inclemencias del tiempo. En el límite con las tierras de Riópar y Alcaraz, antes de llegar a Molinicos, las torres del Morcillar y Cortijo León controlaban el paso por el arroyo Morote. Cerca de estas, Torre Pedro, en las haldas del Calar, servía para vigilar a la entonces vecina Alcaraz. El valle de Tus, donde se encuentra el balneario de aguas termales, cuyo origen remonta al Imperio Romano, era vigilado por una línea defensiva comprendida desde el Castillico de Tus, Fuentes, Raspilla, Moropeche y Llano de la Torre. Estas últimas aún podemos contemplarlas junto a las aldeas que llevan su nombre. Controlaban la entrada al valle, los pasos y caminos de lugares vecinos,
Riopar, Alcaraz, Siles. En su función de vigilancia algunas veces eran sorprendidas en alguna algara, como la protagonizada por el Chucho, renegado musulmán que saqueó varias aldeas, Moropeche, Tus, Cañada del Avellano, llevando cautivos y ganado para venderlos en tierras musulmanas. En el Valle del Segura quedan los restos ruinosos de la atalaya de Paules y el imponente castillo de Yeste. Pero este importante valle contó además con torres y castillos como el de Góntar y la Gralla, que aún en el siglo XVII se describe como castillo con torreones. Su argamasa es romana, su diámetro más de 1 vara, su estabilidad tan visible que 3 lienzos de sus murallas están pendidos como péndulos en el aire. Por último, el valle del Taivilla, límite con Murcia y frontera del Reino de Granada. En Nerpio permanecen la fortaleza de Taivilla y el torreón de Vizcable. La Villa, fortaleza de Yeste. Sobre un peñón se alza el castillo. Antigua fortaleza islámica, aún permanecen sus murallas musulmanas en el exterior. Pero fue reforzado y ampliada sus estancias tras la conquista cristiana. Se construyó la torre del homenaje por orden del maestre Lorenzo Suárez de Figueroa. El comendador don Rodrigo Manrique mandó construir en el siglo XVI el patio de armas columnado y las dependencias interiores para adaptarlo a formas de vida más cortesanas. Aún podemos ver una bonita ventana gótica que presidía el salón principal del castillo. 2 puentes levadizos cerraban el paso a los posibles enemigos que, sin embargo, a veces conseguían saquear la villa, pero no por la fuerza sino por la traición, como la realizada por un vecino llamado Pedro Armero, que fue a tierra de moros y los trajo, entrándolos por el barranco de la Carnicería, y robaron y llevaron cautivos la gente de más de 40 casas. Pasado el peligro de la frontera, tras la conquista de Granada, la villa fue creciendo. Se forman arrabales tras las murallas, se cruzan los barrancos, se desarrollan verdaderos barrios, el Cabezuelo, Santiago, San Marcos. El aumento de la población se traduce en un incremento de la religiosidad, encauzando la devoción popular hacia pequeñas ermitas que se construían dando respuesta a los miedos frente a las epidemias, tormentas y plagas agrícolas. La primera de ellas, la de Santiago, del siglo XV, en el barrio que lleva su nombre junto al Olmo Centenario. La ermita de Nuestra Señora de la Concepción, que fue centro de un hospital para cuidado de pobres y que actualmente podemos contemplar en su aspecto exterior. Otras fuera de la villa, en la montaña. San Cristóbal, recordada por una cruz en lo alto del cerro. San Bartolomé, patrón de Yeste, lugar de encuentro durante su romería en el cerro que lleva su nombre. Durante los siglos XVI y XVII, hidalgos vecinos de la villa construyen sus casas solariegas, destacando las situadas en la calle Guerreros, donde podemos contemplar patios interiores columnados con corredores de madera con apariencia similar al patio del castillo. La iglesia de la Asunción de Nuestra Señora, construida en el siglo XIV, primera de estilo gótico en la comarca, presenta en el exterior un carácter compacto, fundamentalmente defensivo. Se amplía en las primeras décadas del siglo XVI para responder al incremento progresivo de la población. Se construye una nueva nave, unida a la anterior por su parte central. Aunque de estilo renacentista, la planta resultante es muy característica, estando fuera de las normas arquitectónicas de la época. En el interior del templo tenemos que destacar la capilla de la Santa Espina, financiada por el doctor Juan Fernández de Córdoba, natural de Yeste, que marchó a Roma en 1521 para ser médico del Papa. Al otro extremo, la capilla de San Martín y Santa María Magdalena, construida por deseo de don Martín Pérez de Ayala, arzobispo de Valencia, que protagonizó intervenciones decisivas en las reuniones del Concilio de Trento. En el interior hay un magnífico retablo de estilo barroco con una escultura de la Dolorosa realizada por el escultor murciano Francisco Salcillo. Entre el castillo y la iglesia, en el barrio de la Villa, nos encontramos con la antigua plaza del concejo, hoy del ayuntamiento.
En su fachada una bella lonja porticada con el escudo imperial de Carlos V y el escudo de la villa de Yeste. La Vicaría de la Orden de Santiago es un edificio singular de gran interés artístico e histórico. Era la residencia del vicario, autoridad eclesiástica nombrada generalmente por el maestre de Santiago. Frente al valle, entre la Fonsomera y la Fuente Vieja, se alza el convento de los frailes franciscanos descalzos. Construido en el siglo XVII, la comunidad de frailes fue suprimida en 1820, pasando el edificio a pertenecer a la Vicaría de Yeste. Pese a sus remodelaciones posteriores, destaca su hermoso claustro que mantiene casi intacto su estado inicial. Actualmente es utilizado como sede de la parroquia y residencia de los sacerdotes. Este legado histórico, de piedras sabias, de muros rotos por los años, de sangre cristiana y musulmana, de espíritus del pasado que aún deambulan por la escarpada sierra de Albacete, de altivos castillos señoriales, esta herencia cultural, hoy recuperada y unida por senderos a través de valles y montañas, nos obliga a mirar atrás en el tiempo. Cada época necesita su espada. El futuro se forja sobre las ascuas del pasado y se templa con la llama del presente. Sentados al amanecer, apoyados en una atalaya, oír por los estrechos y puntales el eco de las voces de los hombres y mujeres que, al igual que nosotros, amaron aferradamente a esta indomable tierra.